Do you want me to start talking? I think we knew we were doing something different, but we didn't know just how different. We were used to doing things in a certain kind of a way, but this was something else. 2025. We knew we were part of something special. I don't know when it was, but we just stopped using the word impossible. A new opportunity, driven to be better than before. When our engine stops, our drive continues. Time is relentless. We go again as we prepare for another race. Fabulous news. Hay escuderías milenarias dentro de la Fórmula 1 que se han hecho de renombre, principalmente porque tenían más dinero para invertir que otros equipos, obviamente respaldadas por marcas automotrices que no tenían empacho en gastar uno que otro milloncito en el equipo, pero también ha habido escuderías más pequeñas, que siempre han luchado por escalar lugares en la tabla. Escuderías que han servido de base para que cimienten otras cada vez más grandes. El techo presupuestario de 2021 emparejó un poco las cosas, y las escuderías medianas y pequeñas tuvieron un respiro. Así es como llegó Aston Martin, como un proyecto con unos cimientos firmes y con un plan de reestructuración ambicioso, basado en la holgura económica del magnate y dueño Lawrence Stroll, que no solo ha rejuvenecido a la escudería, sino que mediante alianzas estratégicas, movimientos agresivos en el mercado de pilotos, rotación de personal en fábrica y pista y una inyección de capital que parece interminable, nos ha demostrado que viene en serio y ya han puesto en más de una ocasión a dudar a las denominadas escuderías top, que han tenido que protegerse de la marcha voraz verde, que ahora representa la escudería esmeralda de la parrilla. A pesar de ciertos baches, los planes continúan. El crecimiento será muy notorio, y todo eso producto de la visión, y por qué no decirlo, ambición, de un tiburón de los negocios, y en este video te contamos sobre la historia de la escudería de Aston Martin, su ascenso, el cómo llegó a ser el gigante que es ahora y por qué tienen a todos en la categoría pendientes y temerosos. La historia de la escudería que ahora conocemos como Aston Martin se remonta a la década de los 90. El expiloto Eddie Jordan fundaba su escudería Jordan Grand Prix y debutaba en la máxima categoría en 1991 como un equipo irlandés, equipo en el que debutase Michael Schumacher, aunque también desfilaron pilotos como Giancarlo Fisichella, Rubens Barrichello y Damon Hill. A pesar de los esfuerzos del dueño, no pudieron sino rozar la tabla media, logrando una sexta plaza en la tabla de constructores como mejor posición. Esto les ponía en problemas con la financiación y entrando a los años 2000 llegaban ya con una fuerte crisis, por lo que el equipo, que sumaba ya 15 años en la categoría, sería finalmente vendido a Midland en 2005, pero mantuvo el nombre durante esta temporada para que en 2006 cambiase de nombre a Midland F1 Racing y ahora ser totalmente reconocida como una escudería rusa. Y tras encontrarse con los desafíos de administrar la escudería Midland, tiraba la toalla y venía a finales de la temporada 2006 para ahora en 2007 estrenarse bajo la denominación Spyker F1 Team, pero tras no reportar un buen resultado durante la temporada y solo haber sumado un punto en toda la temporada, quedando en el lugar 10 de entre 11 escuderías en la tabla de constructores, Spyker decidía vender y conformarse con solo un año de participación en la Fórmula 1. La venta se realizaría al consorcio Orange India Holdings SAR, cuyos dueños eran Michel Moll y Vijay Mallya, para participar del campeonato de 2008 bajo el nombre de Force India. En este año, Giancarlo Fisichella regresaba para pilotar, pero ese primer año, tras cambios en la plantilla y lidiando con problemas de fiabilidad, se lo anotaría como un año de aprendizaje, quedando décimos de entre las 11 escuderías registradas. En 2009 ascenderían una posición en la tabla, al resolver gran parte de los problemas de fiabilidad. Luego en 2010 ya se consolidaban como un equipo de la tabla media al ascender hasta la séptima posición en el campeonato. En 2011 continuaban su ascensión y el consorcio Sahara India Pariwar se hacía de un porcentaje de la escudería, por lo que en 2012 competirían bajo la denominación de Sahara Force India. Nico Rosberg era confirmado como piloto oficial y mantendría la sexta posición en el campeonato hasta 2014, pues en 2015 entraba Sergio Pérez como compañero de Hülkenberg y lograría la quinta posición en el campeonato. En 2016 mejoraban y ascendían en la cuarta posición. El crecimiento de Sahara Force India parecía imparable. Para 2017, a pesar de los problemas entre sus pilotos Pérez y Ocon, mantenían la cuarta plaza, aunque ya denotaban ciertos problemas económicos en el equipo. 2018 fue el año en el que explotó la bomba y Force India se declaraba en bancarrota, pues su dueño Vijay Mallya era investigado por malversación de fondos y problemas con el fisco. La escudería podía ser retirada de la Fórmula 1, pero Pérez reaccionaba
y demandaba a la misma escudería. Esto haría que la FIA no pudiese retirar la escudería de la competencia mientras hubiese demandas pendientes. Esto hizo que la escudería entrase en el concurso de acreedores o en periodo de administración, como es también conocido. Pero en realidad esto significaba que podía ser rematada al mejor postor. Un consorcio llamado Racing Point Ltd se haría del equipo mientras la temporada seguía su curso. El líder de dicho consorcio es Lawrence Stroll y empezaría a realizar los primeros cambios. A la mitad de la temporada 2018 cambiaban de nombre a Racing Point F1 Team. Aquí debemos hacer un breve paréntesis para hablar del magnate canadiense que rescató a Force India por la nada despreciable cantidad de 117 millones de dólares, pero tomando en cuenta que las transacciones anteriores desde los años 90 habían rondado los 80 a los 100 millones mientras eran un equipo de la tabla baja y media. El crecimiento que se dio durante la etapa de Force India debió cotizar mucho más la escudería, pero tras los problemas del anterior dueño, la escudería sería rematada. Es aquí que entraría en juego Lawrence, que no tuvo problema para pagar esta cantidad, respaldado por su consorcio, del cual se supo después que había sido creado solo un poco atrás, y con la finalidad específica de adquirir Force India. Ya desde mucho antes amasaba una gran fortuna. Lawrence Sheldon Strulovich nació en Montreal, Canadá, en 1959. Entró en el mundo de los negocios desde los 16 años, aprendiendo a administrar parte de la compañía de su padre, que tras su muerte le legó la compañía a Lawrence. Ya con el cargo de la dirección de la empresa, se posicionó como uno de los importadores de moda más grandes de América, trayendo a este continente marcas como Pierre Cardin, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, de la cual ahora es dueño y vendió recientemente la marca Michael Kors. También administra la marca Polo de Ralph Lauren en Europa. Pero Lawrence siempre tuvo hobbies y gustos muy diferentes a la moda, pues este ambiente solo lo ve como negocio al haberlo heredado de parte de su padre. Su gran pasión son los autos, y al tener ese masijo de fortuna, era obvio que los que más le llamasen la atención fueran los de alta gama. A la fecha no se sabe de cuántas piezas conste su colección de autos y superautos, pero gran parte de dicha colección está formada por autos de la marca Ferrari. Así es como pasó a ser el dueño del autódromo canadiense Mont-Tremblant, situado en Quebec. Su pasión por los autos se la transfirió a su hijo Lance, que pasaba mucho tiempo en los pasillos del garage donde Lawrence guardaba su colección. Esto llevaría a Lance a correr, primero en su pista privada cerca a su mansión, y luego, dada la relación de su padre con la marca Ferrari, al ser cliente preferencial, sería admitido en la Academia de Pilotos de Ferrari, siendo preferido por sobre otro joven piloto que se encontraba en ascenso, Max Verstappen. Lawrence se ocupó de su ascenso por las categorías formadoras, donde incluso compró escuderías para poderle seguir entrenando. Contrataba ingenieros que ya habían militado en la Fórmula 1 para los equipos en los que corría su hijo, hasta hacerle llegar a la máxima categoría como piloto de Williams. Obviamente aportando una fuerte suma y un simulador de última generación para la escudería. Al estar más en contacto con la categoría, se enteró de la puesta en venta de Force India y simplemente aprovecharía la oferta. Actualmente, Lawrence reporta una fortuna acumulada de cerca de 3.900 millones de dólares. Volviendo a la situación de la escudería Racing Point, el pique entre Ocon y Pérez se recrudeció, pues ya sabían que Lance, el hijo de Lawrence, que en ese momento corría en Williams, arribaría la siguiente temporada para correr en el nuevo equipo de su padre, obviamente como un fichaje para el que ni siquiera tenía que hacer méritos. Terminaba la temporada y quedarían octavos en el campeonato tras todos los problemas acontecidos durante 2018. En 2019 correrían su primera temporada completa ya como Racing Point, y el bache del año anterior fue solventado poco a poco. Checo permanecía en la institución al haber reportado un mejor desempeño que Ocon, y tendría como coequipero a Lance. Tras un inicio flojo, fueron mejorando conforme recibían actualizaciones a lo largo de la temporada. Pérez y Stroll no se encontraban en pique, pues el mexicano ya se encontraba adaptado al monoplaza, y Lance estaba en periodo de adaptación, por lo que casi no se encontraban en pista. Terminarían en la séptima posición del campeonato de constructores. Al iniciar 2020 se daba un salto grande en cuanto a rendimiento, y fueron acusados de plagio por similitudes de su monoplaza, el RP19, con el auto del año anterior de Mercedes, el W10, bautizando su auto de la temporada como el Mercedes Rosa. Pero la controversia se terminó al retirar solo algunos componentes como los ductos de refrigeración de frenos y algunas piezas del capó motor. Se daría la primera victoria del equipo gracias a una remontada de Pérez en Bakú. A finales de la temporada 2020 se da la salida de Sergio Pérez, bajo circunstancias algo incómodas, y se anunciaba su sustitución por Sebastian Vettel. También cambiarían de nombres, pues Lawrence Stroll acababa de comprar un porcentaje de la marca automotriz Aston Martin, y se firmó un acuerdo importante para correr bajo ese nombre a partir de la temporada 2021. Con esto se realizaría el regreso de la marca británica a la Fórmula 1, después de haber debutado en 1959, corriendo solo 4 de los 9 grandes premios de esa temporada: el Gran Premio de los Países Bajos, el de Gran Bretaña, el de Portugal y el de Italia.
En 1960 correrían solamente un gran premio del cereal en Gran Bretaña para retirarse de la categoría y gracias a los negocios del señor Stroll regresaban al circuito tras 61 años de ausencia, con el tetracampeón Sebastian Vettel al mando de uno de los monoplazas y el hijo de Lawrence, Lance Stroll, en el otro. Aston Martin apostó por una mezcla de experiencia y juventud. Vettel decidió a reivindicar su talento tras años difíciles en Ferrari, mostró destellos de su maestría. Goes into the back of Sebastian Vettel. Somehow the Aston Martin doesn't make contact. Como lo demostró con su podio en Bakú. Tras una carrera caótica, logró ofrecer un recordatorio de su gran genio detrás del volante. Este también sería el primer podio para la escudería que ahora se vestía de esmeralda. El AMR 21 parecía no poder competir por lugares más allá de la tabla media. Mostró las limitaciones de un equipo que aún ajustaba su lugar en el competitivo paddock. Aunque motorizados por Mercedes, quería alejarse de las comparaciones que surgieran anteriormente entre sus monoplazas y los de Mercedes. Las regulaciones aerodinámicas de 2021 golpearon con fuerza a los equipos que, como Aston Martin, utilizaban una filosofía de bajo rake, afectando su desempeño en comparación con la temporada anterior. A lo largo del año, el equipo osciló entre momentos de optimismo y frustración. Mientras Vettel inspiraba a la afición con su persistencia, Lance Stroll trabajaba en consolidar su papel dentro del equipo familiar. Pero en una temporada donde la batalla por el título entre Red Bull y Mercedes acaparaba las luces, Aston Martin parecía relegado a un papel secundario. Finalizaron en el séptimo lugar del campeonato de constructores al sumar 77 puntos, superando a Williams, Alfa Romeo y Haas. Pero fueron casi doblados en puntos por el sexto lugar de la tabla Alfa Tauri, que sumaría 142 unidades. Este resultado le dejó un sabor agridulce a Lawrence, pues lo que quería era pelear con las escuderías top. Pero para lograrlo, primero tendría que adaptarse tras el nuevo reglamento técnico que se impondría para la temporada 2022. Aún así, Stroll guardaba la esperanza de su resurgimiento. Es por eso que a partir de esta temporada iniciaría un programa de reestructuración agresivo. Stroll le quitaba la dirección del equipo a Otmar Szafnauer, que se llevaba con su partida a uno de los principales patrocinadores, BWT, y colocaba a Mike Crack como nuevo responsable. Este nombramiento traería también a un patrocinador, dada la relación de Crack con Aramco. Se anunciaba también al inicio de la temporada la incorporación de Martin Whitmarsh, proveniente de McLaren y que ocuparía la dirección ejecutiva. También llegaba Eric Blandin, aerodinamista de Mercedes, para ser el nuevo director técnico adjunto, y la lotería se la sacaba con el fichaje de Dan Fallows, que en Red Bull era el brazo derecho de Adrian Newey, y abordaría la dirección técnica del equipo. Pero este nuevo equipo se unía para desarrollar el monoplaza de la siguiente temporada, pues el nuevo AMR 22 ya se encontraba totalmente terminado, diseñado bajo el concepto aerodinámico del efecto suelo, que prometía un cambio de rumbo, pero los problemas persistieron. El equipo enfrentó dificultades de equilibrio y velocidad punta, lidiando con el fenómeno del porpoising que afectó a varias escuderías. Al inicio de la temporada peleaban no quedar en el suelo de la tabla con Williams, e iniciaron con las primeras dos carreras, sufriendo la ausencia de Sepp, pues había dado positivo a COVID-19, siendo sustituido en ese periodo por el también piloto alemán Nico Hülkenberg. A su regreso, Vettel se encontraría con un auto que mejoraba gradualmente, pues en el sexto Gran Premio en España recibía el primer paquete de mejoras. Así que los nuevos fichajes técnicos de Stroll no pudieron incidir mucho en el diseño del AMR 22, pero sí en las piezas que conformaban el paquete de mejoras, por lo que se mostraron más fuertes el resto de la temporada, pudiendo entrar en la zona de puntos de manera más regular. Con esto lograron poner nerviosos a Alpine y McLaren. Vettel encontró momentos para brillar, destacándose en carreras como en el Gran Premio de Japón, donde su lucha rueda a rueda con Alonso evocó la grandeza de sus años dorados. Lance Stroll continuó mostrando su consistencia en condiciones complicadas, pero no pudo ofrecer el salto cualitativo que el equipo necesitaba para subir en la jerarquía. El inicio flojo y sin puntos le pegó en el clasificador, pues no pudieron escalar posiciones y retuvieron la séptima plaza en el campeonato de constructores, superando con esto a Williams, Alfa Tauri y Haas. Pero esta vez no pudieron plantearle cara a Alfa Romeo, que aunque les empatase con 55 puntos, quedarían arriba del clasificador. No obstante, el 2022 también fue el año donde Aston Martin consolidó sus planes a futuro, pues anunciaba la construcción de nuevas instalaciones en Silverstone, que incluirían oficinas, centros de investigación y una fábrica totalmente nueva. Aunado a que las incorporaciones de los talentos clave en las áreas técnicas podrían trabajar ya de lleno en el monoplaza de 2023. Al finalizar la temporada 2022, se anunciaba el retiro de Sebastian Vettel. Recibió tantos homenajes, ¿eh? Estamos viendo homenajes de todos los equipos donde ha estado, de compañeros de equipo, de rivales, y rivales que algunos han tenido momentos difíciles contra él y han tenido críticas y todo, y vemos que todo el mundo al unísono y reconociendo al final se va un grande.
Esto marcó el cierre de un capítulo especial, no solo para Aston Martin, sino para la categoría completa. Mientras el mundo se despedía del carismático piloto alemán, Aston Martin iniciaba la segunda etapa de reestructuración. Lo primero sería que para llenar el enorme hueco que dejaba Vettel, a solo unos días de su partida, se anunciaba el fichaje de Fernando Alonso. I am Fernando Alonso. Cambiando un tetracampeón por un bicampeón. De esta manera, Stroll se aseguraba de tener en sus filas no solo un veterano ganador de títulos, sino a un piloto desarrollador, pues se dio cuenta de lo valioso que puede ser para cualquier escudería el contar con un piloto que pueda traducir todas sus sensaciones del monoplaza al lenguaje correcto de los ingenieros, obteniendo una mejor correlación de datos y con ello acelerando la curva de desarrollo durante toda la temporada. Y es una realidad que en la parrilla cada vez son menos los pilotos con estas características, por lo que Alonso para Aston Martin vale oro. Las obras de la nueva fábrica y oficinas en Silverstone continuaban, un complejo de 3 edificios que no podrían ser ocupados en su totalidad sino hasta 2024, pero el nuevo túnel de viento que ahí se construía y el nuevo simulador emocionaban a todos. También en 2023 se anunciaban nuevas adhesiones al equipo. Llegaría Luca Furbato, ingeniero veterano que ya ha militado en Alfa Tauri, Sauber y Alfa Romeo. Ahora se incorporaba como director de ingeniería. Fernando Alonso firmaba por fin un contrato multianual que lo liga a la escudería hasta 2026. Stroll se reservaba el anuncio de otras contrataciones, pues estarían impuestas al periodo de gardening obligatorio y prefería anunciarlas conforme se incorporasen. Muchos de ellos llegarían en 2024, pero todavía tenían que disputar la temporada 2023. Antes del inicio de la temporada se reportaba que Lance había tenido un accidente en bicicleta y se había fracturado las muñecas y lastimado un tobillo. Obviamente estuvo bajo el cuidado de los mejores especialistas y logró iniciar la temporada, aunque iniciaba francamente adolorido todavía y en recuperación. Aston Martin tuvo un inicio de temporada meteórico, imponiéndose como la segunda o tercera fuerza de la parrilla. Alonso logró podios en 6 de las primeras 7 carreras del calendario. El auto diseñado y enteramente por el equipo estrella de Stroll estaba dando resultados. Las demás escuderías no sabía por dónde les había pegado la nueva escudería top, pues se encontraba desplazando a Mercedes, Ferrari y McLaren del mapa. Pero el Gran Premio de Mónaco, donde Alonso aseguraba la segunda plaza, sería el parteaguas de la temporada para la escudería británica. Batir 11-4, te queda una curva, Magic, te queda una curva, recta principal, aprieta al máximo, Fernando, sí, 1-11-4 a falta de lo que falta Verstappen. Pues a partir de esta fecha, el mismo Mike Crack afirmaba que habían equivocado la dirección del desarrollo del monoplaza, aminorando la curva de desarrollo. Es por esto que Alonso, a pesar de que conseguía el segundo escalón del podio en Canadá, 2 grandes premios después, sería un logro más sufrido para el asturiano, y después de eso no lograría subirse al podio hasta el Gran Premio de los Países Bajos, 5 fechas después, donde había dado cátedra de adelantamientos en una pista que le vino bien al AMR23, pero ese bache en la cosecha de puntos sería suficiente para que el español se fuese despidiendo de sus aspiraciones por el subcampeonato. Los grandes premios siguientes entrarían en la zona de puntos, pero no sería ya como para retomar lugares en la tabla del campeonato de pilotos. El desarrollo de los monoplazas de las otras escuderías dejaban ver más notoriamente el descenso de rendimiento de Aston Martin. Pasaron de pelear activamente contra Ferrari y Mercedes por la segunda y terceras plazas del campeonato a ser rebasados en la segunda mitad de la temporada. Hacia el final del calendario, McLaren cerró la temporada con fuerzas renovadas y les arrebataba la cuarta plaza, descendiéndolos a la quinta. Los peores resultados surgieron en los grandes premios de Singapur y Japón para Stroll, abandonando por lesión, por colisión y un retiro por fallas en el alerón respectivamente. Para Alonso se sumarían también 2 retiros simultáneos en los grandes premios de Estados Unidos y México, aunque 3 grandes premios de terminar la temporada y con la recepción del último paquete de mejoras se repondrían, pues en el Gran Premio de Brasil Lance se anotaba una quinta plaza y Alonso ponía a todos al filo del asiento tras un duelo épico que protagonizaría frente a Sergio Pérez por la tercera plaza y el último peldaño del podio, incluso opacando la llegada de Verstappen y Norris a los 2 primeros puestos. Se prepara, le protege el interior, va por fuera, Fernando por fuera, madre mía sí, lo que acaba de hacer. Viene Fernando, lo que ha hecho este pedazo de bestia. And you have just seen a brilliant race from the top 2, but it's going to be Fernando Alonso across the line. He gets close, he just hangs on in a superb finish to the line. He was decided for third place by 53 thousandths of a second. Cerraban con la quinta plaza en el campeonato de constructores con 280 unidades sumadas, siendo superados por McLaren por solo 22 puntos. Es cierto, no cerraban 2023 como hubiesen querido, ni como pintaba al inicio de la temporada, pero ya habían demostrado de lo que eran capaces, aún sin haber estrenado sus instalaciones con el túnel de viento y simulador nuevos. Habían puesto a temblar a algunos e incomodado enormemente a otros. El proyecto de reestructuración estaba funcionando. Lawrence estaba sabiendo barajar
barajar sus cartas. Y se estaba tomando su tiempo, pues sabía que el cambio, y menos en un deporte tan competido como la Fórmula 1, no se da de la noche a la mañana. El nuevo reto era ahora que 2026 sería una temporada con otro nuevo cambio de reglamentaciones, que implicaría no solo un rediseño a nivel aerodinámico del monoplaza al abandonar el DRS y tener que diseñar nuevos alerones dinámicos, sino un rediseño completo, desde el chasis con el cambio de las dimensiones del auto por entero, y también una nueva distribución de potencial al equiparar lo entregado por el motor de combustión interna y el motor eléctrico, despertando con esto los fantasmas de las impuestas en 2022 que les habían causado tantos problemas con el efecto suelo y el porpoising. Así que, al tener 2024 y 2025 frente a ellos, les ponían en el entredicho sobre la administración de recursos para preparar el diseño del nuevo monoplaza. Pero desde la mente maestra de Lawrence esto lucía perfecto, pues el dinero no sería problemas aún con el tope presupuestario y estaban dispuestos a sacrificar al 2024 para centrarse en el desarrollo del auto de 2026, ya que de acuerdo con la FIA no se podría adelantar y debería iniciarse en 2025. Esto le daba tiempo a Lawrence de inaugurar con tranquilidad en 2024 sus instalaciones ocupándolas ya por entero, de terminar el túnel de viento que se encontraría ya totalmente operativo en el segundo semestre del año y poder iniciar con el desarrollo del monoplaza de 2026 totalmente instalados y operativos, a la par de pulir a detalle el equipo técnico, pues aún le quedaban ases bajo la manga. Así que iniciaba 2024 con una Aston Martin que llegaba sin mucho desarrollo adicional para el AMR24. De manera alterna, los escándalos en el paddock desde la pretemporada aderezaban el que para muchos pintaba para ser un año aburrido, pues Hamilton anunciaba desde la pretemporada su cambio a Ferrari y el caso Horner incendiaba los tabloides. Esto hacía que Lawrence, con el colmillo largo y retorcido que tiene, aparte de los coqueteos abiertos de Toto y Mercedes para con Verstappen, él sin alzar mucho la voz, iniciaría también sus intentos para acercar al astro tricampeón, aunque sin éxito. Pero si algo ha demostrado Lawrence en estos años en la Fórmula 1 es que sabe ser paciente y despiadado a la hora de tomar decisiones. Así que la temporada 2024 para Aston Martin no sería lo destacable que muchos esperaban tras el desempeño mostrado en 2023, con un Alonso entrando regularmente en los puntos pero ya sin podios, y un Lance que nunca ha terminado de encontrarse con el auto, teniendo solo uno que otro destello a lo largo no solo de esta, sino de todas las temporadas en las que ha corrido con Aston Martin, entrando en zona de puntos en solo 6 de las 24 carreras del serial. Paradójicamente, y a pesar de solo haber cosechado una tercera parte de los puntos obtenidos en 2023, este año, sumando solo 94 unidades, permanecería en el quinto puesto del clasificador, superando a Alpine, Haas, Racing Bulls, Williams y Sauber, sin posibilidad alguna para incomodar ahora a Mercedes, clasificados como cuartos que sumaron casi 5 veces lo obtenido por los Esmeraldas. Para muchos esta sería una temporada decepcionante, pero era claro que Lawrence Stroll solo bajó un poco las manos en apariencia, pues continuaba cocinando el plan para 2026, pues desde el inicio de la temporada anunciaban más contrataciones clave, como la adhesión de figuras importantes que se robarían de otras escuderías como Bob Bell, anterior director técnico de Alpine y Mercedes, y que ocuparía el mismo cargo en Aston Martin. Otro director técnico pero en planta que ficharía sería Enrico Cardal, aerodinamista de Ferrari, pero que ahora supervisaría el diseño y desarrollo de las piezas en fábrica. Uno de los fichajes más fuertes sería el de Andy Cowell, anterior CEO de Mercedes Powertrains, artífice del motor híbrido que posicionaría a Mercedes en la punta del iceberg con 7 campeonatos al hilo al recibir la era híbrida. Fichaje clave para el desarrollo de la unidad de potencia para 2026 y que tomaría ahora el cargo de team principal de la escudería, desplazando a Mike Crack para ahora desempeñarse como ingeniero jefe en pista. Otro fichaje estrella sería el de Gary Cannon, que anteriormente se desempeñaría como ingeniero jefe en pista del equipo Haas y que se une a partir de 2025 y que sería pieza clave para la tremenda asociación que se anunciaba en la segunda mitad de la temporada entre Aston Martin y Honda como sus nuevos motoristas. Recordemos que Red Bull desplazó a Honda tras haber ganado con sus unidades de potencia varios títulos por el hecho de crear Red Bull Powertrains y asociarse con Ford. Así que ahora Honda retoma su paso por la Fórmula 1 al unirse a la escudería Esmeralda para trabajar en las nuevas instalaciones de Silverstone. Con esto Lawrence se aseguraba de tener a la gente y las empresas correctas en el equipo, listos para el diseño y desarrollo del auto de 2026, que se efectuará durante todo 2025. Pero todavía faltaba blindar otra de las áreas importantes, la parte aerodinámica y de diseño general, que si bien ya había cubierto de manera parcial con los fichajes anteriores, vendría la cereza del pastel y se gestaría durante toda la temporada 2024. Pues en Red Bull, los problemas ocasionados por el caso Horner terminaron por desestabilizar y fragmentar la estructura interna del equipo austriaco. Esto generaría una migración en masa del personal, de la que se beneficiaron muchas escuderías. Pero Lawrence apuntaba alto,
muy alto, pues al saber de la incomodidad de Max Verstappen con el auto y la situación en general de la escudería, de manera pública haría ofertas al entonces tricampeón, pero Max se limitó a hacer mutis ante el coqueteo de Toto Wolff de Mercedes y de Lawrence Stroll, pero de manera muy velada preparaba uno de los fichajes más importantes de la era moderna de la Fórmula 1, compitiendo en importancia con el hecho por Ferrari con Lewis Hamilton. Finalmente, en septiembre de 2024, se anunciaba la adhesión de Adrian Newey a sus filas tras intensas negociaciones. El ingeniero británico se ha destacado en la Fórmula 1 como el aerodinamista y diseñador jefe más prolífico desde su ingreso a la máxima categoría en las décadas de los 80. Actualmente es considerado como el padre de los diseñadores y aerodinamistas modernos, pues bajo su ala ha preparado a muchos de los que ahora son reconocidos en los actuales equipos, habiendo diseñado el mayor número de autos ganadores de campeonatos en las diferentes escuderías en las que ha militado, sumando ya a Fittipaldi Automotive, Leyton House Racing, Alpine, McLaren y Red Bull Racing. Todo esto gracias a sus estudios de ingeniería aeronáutica e ingeniería astronáutica. Gracias a él, los diseños de los monoplazas de Red Bull no tuvieron que pelear gran cosa contra el porpoising tras el cambio de regulaciones de 2022, como lo hiciesen otros equipos, Mercedes y Aston Martin incluidos, y se asegurarían los 3 siguientes campeonatos para la escudería de la bebida energética. Ahora Newey debería pasar por un periodo de gardening y entrar en funciones para Aston Martin desde marzo de 2025, lapso perfecto de tiempo para trabajar en el monoplaza del año siguiente. Pero el cargo de Newey será muy diferente al que tuvo en sus pasados equipos, pues Lawrence lo integrará ahora como socio de Aston Martin. No se sabe a ciencia cierta bajo qué porcentaje, y se desempeñará como superasesor de la escudería Esmeralda. Tendrá injerencia no solo en las áreas de diseño y aerodinámica, sino que también podría supervisar el desarrollo y correcta implementación de las piezas de todos los sistemas y subsistemas de potencia y refrigeración del monoplaza. Es decir, podrá supervisar el trabajo de todos, teniendo un peso equiparable al del team principal en cuanto a la toma de decisiones, pero principalmente en la fábrica, puesto que en pista solo supervisaría la implementación de paquetes de mejoras y rendimiento del monoplaza, sin vincularse en cuestiones de estrategia. Este fichaje excepcional se daría gracias al respaldo económico de Aramco, la petrolera que atrajese Mike Crack a Aston Martin. Las piezas ya están todas en el tablero. La temporada 2025 se avecina y todavía Lawrence insistirá en convencer al ahora tetracampeón Max Verstappen a su casa, haciéndole una oferta que pocos podrían igualar, al ofrecerle poco más de una cuarta parte de su fortuna. Friolera que asciende a poco más de $1.200 millones, obviamente por un contrato prácticamente de por vida como colaborador de Aston Martin. A la fecha, Max no ha contestado, pero sabemos que él estará donde le puedan ofrecer no solo un monoplaza competitivo y preferentemente ganador, sino un proyecto a largo plazo, y Aston Martin, tras lo mostrado, tiene la solvencia económica, el proyecto en desarrollo y la gente adecuada, donde Max se podría reencontrar con Newey para cosechar más títulos. Pero por lo que podemos prever, veremos a una escudería que en 2025 posiblemente no cause mucho revuelo, pues estarán volcados en el monoplaza de 2026, pero la amenaza que representan ya pone a temblar a más de uno. Y aquí es donde te preguntamos, ¿no sería emocionante ver correr en 2026 a un bicampeón y un tetracampeón juntos? Pero bueno amigos, esto ha sido todo por nosotros el día de hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu like. No te dejamos de recomendar estos otros videos que sabemos te van a encantar. Sin nada más que decir, muchas gracias por tu tiempo y buena carrera.